Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos un tiempo para venir a adorar, para venir a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que juntos podamos hoy declarar la grandeza y el poder que Él tiene para cambiar cosas y para hacer vidas nuevas, vidas en abundancia como Él nos ha ofrecido. Quiero leerte en Apocalipsis 1:7. Dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, al cual estamos esperando ansiosos su venida para irnos con él. Yo quiero decirte que si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, acéptalo, porque es el único camino. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por Él. Y yo quiero invitarte a que juntos alabemos al Señor en esta tarde y declaremos su palabra, y declaremos que pronto Él vendrá para llevarnos junto con Él. Y eso es para que nosotros nos alegremos en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien pagó hasta nuestros pecados, hasta la última gota de sangre por nosotros, y por ti también pagó eso. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie se pierda, y que todos alcancemos la vida eterna que Él ofrece a través de su Hijo amado Jesucristo. Te invito a que podamos hoy alabar, a estarnos alegrando y gozándonos en el Señor en esta tarde. Te pido que desde tu casa cantes con todas tus fuerzas, y tú que me escuchas puedas tener ese gozo que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. A adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Queremos adorarle por la eternidad. Viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya.
Señor. Damos gloria a ti, Padre hermoso, porque estamos en espera, Señor, del día en que vengas por tu esposa, por esta iglesia que tú conformas, Señor, por esta iglesia que estamos conformados todos en este lugar, dando gritos de júbilo, alabanza, y queremos decirte gracias, Padre, porque sin ti no podríamos hacer nada. Gracias, Señor, porque tú has sanado nuestra vida y tú eres nuestro sanador, nuestro redentor, Señor. Gracias, Padre hermoso, porque a través de esa muerte que tú tuviste en esa cruz, Señor Jesús, hoy nosotros tenemos vida y vida eterna en ti, Señor. Te damos gracias, Padre hermoso, y te pido que fuerte cantes. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es el que hizo todo. Nada podemos hacer nosotros, ya está hecho todo. Cuando Él dijo, consumado es, y estaba tu nombre escrito en el libro de la vida. Yo soy sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste. Soy sano por tu sangre, yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está. Estoy en ti. Mi confianza está solo en
Señor Jesús. Nuestra confianza solamente está en ti, en el único que pudo pagar con esa muerte para que nosotros alcanzáramos vida y vida en abundancia, vida eterna, vida en Cristo Jesús, una vida buena. Tú, Señor, nos cambiaste nuestro lamento en danza, nuestro lloro en alegría. Has hecho tantas cosas, Señor, en este momento de tribulación en mis hermanos, Señor. Te has mostrado en milagros, señales y prodigios a través de enfermedades, a través de darle vida nueva a gente. Señor, te damos gracias, Padre, porque sin ti no podríamos nosotros estar parados en este lugar. Gracias, Señor Jesús, porque todo lo hiciste en esa cruz y todo quedó para que tú, Señor, siempre seas glorificado, Dios, para que tú seas exaltado, Señor, para que tú seas el único que pueda hacer todas esas cosas que haces en nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en esa cruz, y solamente nuestra confianza está en ti. En el momento que tú vengas, partir contigo, Señor, a ese lugar preciado donde tú tienes preparado una morada donde no hay sufrimiento, donde no hay ni un solo pensamiento malo en nosotros, Señor, donde todo va a quedar consumado, Señor, y donde solamente tú vas a brillar, Señor Jesús, donde solamente tú vas a ser el único Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre hermoso, porque sin ti, Señor, no podríamos estar, y nuestra confianza nada más es en ti, Señor. Gracias, Dios, por lo que haces, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que vamos a escuchar, Señor. Sabemos que viene de tu boca, Señor. Es tu palabra, Señor. Eres tú hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, papito lindo, Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias, Señor. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Aleluya al Señor. Gracias porque nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dejar la palabra hermosa del Señor a cargo de nuestro pastor Mario Trilla. Muy buenas tardes. Nuevamente expreso mi gratitud a Dios y a ustedes que están enlazados en esta tarde para escuchar esta conferencia, esta plática, y más que nada porque viene de Dios, es de Dios y es para ustedes. Gracias le doy a Dios porque hay un interés en el corazón de cada uno de escuchar palabra fresca, palabra nueva, palabra de poder que transforma vidas. Pues hoy tenemos un tema muy bonito, muy bonito, y el tema quisimos titularlo, ¿verdad? Y no conoció la voz de Dios. Y te puedes preguntar, bueno, ¿de quién se trata? Ya lo vas a saber, pero ¿cuántos de nosotros muchas veces no conocemos la voz de Dios porque nunca la hemos escuchado? Pero hoy Dios te va a hablar y la vas a aprender a conocer. Pues le vamos a dar gracias a Dios en esta hora por su misericordia. Padre, te alabo y te exalto y te doy gracias por tu grande misericordia, Señor. Sé que desde los cielos abres tus manos para bendecirnos aquí en la tierra y recibimos esa bendición que sobra y abunda. Glorifícate, Padre, en esta hora. Yo te lo pido, Dios, en ese nombre dulce y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y permite que tu palabra traspase fronteras, que tu palabra salga de este lugar, Padre, con poder, porque para esto fue enviada, y que no regrese vacía, Señor. Te lo suplico, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, el personaje que vamos a estudiar hoy se llama Samuel. Se llama Samuel. Y de veras es una historia muy hermosa. Quiero relatarte un tantito nada más de quién es Samuel, cómo es que llega hasta un lugar tan preponderante.
como es al lado de un sacerdote, pues Samuel fue ofrecido desde su corta edad por su madre Ana. Ana no podía tener hijos y lloraba por ellos, pero Dios le concedió un día poder concebir a uno y se lo prometió a Dios, se lo entregó a Dios. Dice la Escritura que se lo entregó a Dios exactamente cuando fue destetado. ¿De cuántos años o en qué tiempo se destetan los hijos? ¿Te parece bien de 9 meses? ¿De 10 meses? ¿De 1 año? Mi esposa destetó a Laura Mercedes de 2 años, era una mañosa, pero era tan hermoso ver a la madre siempre atendiendo a su hija con ese amor que las madres tienen a ellos. Pues Ana se desprendió de su hijo para entregárselo ni más ni menos que a Dios. A Dios. Se lo prometió como un nazareo, que no se le cortaría el cabello y no tomaría vino, y etcétera, etcétera. Entonces, la historia es poderosa. Es una historia porque Samuel ocupa un lugar preponderante en los primeros planos de los profetas, en los primeros planos en el libro divino. Pues Samuel hace un papel maravilloso, maravilloso. Y hoy es lo que vamos a tratar, es lo que vamos a estudiar. Dice así la Escritura en el capítulo 3 del primer libro de Samuel: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Si ponemos énfasis en la palabra, dice el joven. Era un joven, no nos indica la edad, pero esta palabra lo nombra 3 veces la Escritura. La primera está en el libro también de Samuel, capítulo 2, versículo 18, y dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino. ¿En la presencia de quién ministraba el joven Samuel? Pues en la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando los hijos son aceptos para ministrarle a Dios. Es maravilloso, es maravilloso. Días pasados yo subí un video de uno de mis sobrinos, tan lindo, y él nos hablaba con un amor de que debemos de estudiar las Escrituras porque en ella hay vida y hay poder, porque en ella nos muestra a Jesucristo. A mí me llenó porque es un pequeño todavía, pero que tiene una idea de lo que es Dios. Pues este Samuel igual ministraba en esa presencia poderosa y dulce del Señor. Y el versículo 26 del mismo capítulo dice: y el joven Samuel iba creciendo. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Ahora, ¿qué se necesita para que Dios nos acepte? Simple y sencillamente es un corazón contrito y humillado. Pero aquí en este caso Samuel, pues era un joven, todavía un muchacho. Ya ministraba en la presencia de Dios. Y no solamente ministraba en esa presencia, sino que había sido aceptado por Dios. Esto es maravilloso. Esto es hermoso porque Ana se había desprendido a su hijo para entregárselo a Dios. Era el mejor lugar. Por otro lado, nosotros debemos de desprendernos muchas veces del egoísmo y de la tolerancia y de muchas otras cosas, porque si no lo hacemos, más tarde vamos a sentir vergüenza porque nuestros hijos no van a querer nada con Dios. Cuando somos demasiado tolerantes con ellos, no les enseñamos las Escrituras, no les dedicamos tiempo, no tenemos ese cuidado de que crezcan en conocimiento de Dios. Después nos arrepentimos, después lloramos. Porque ya cuando grandes difícilmente se les va a poder inculcar algo que no se hizo cuando eran pequeños y había la oportunidad de hacerlo. Entonces Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios
Y no solamente delante de Dios, dice delante de los hombres. Y también delante de los hombres. Porque era un jovencito que estaba creciendo conforme al corazón de Dios. Estaba siendo instruido por un sacerdote, aunque vamos a ver que habían sus deficiencias. Había sido forjado con el amor de su madre, tal vez de su padre Elcana. No nos lo dice la escritura, pero 1 año no es suficiente. No es suficiente para enseñarle a un hijo, pero se empieza por algo, se comienza por algo. Y es sabio instruir al niño, porque aun cuando fuere viejo no se va a apartar de los caminos. Es muy sabio. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. Ahora, ¿en qué dice? En presencia del sacerdote. Ahí estaba el sacerdote Elí al lado. Ahí estaba el sacerdote y Samuel estaba ministrando. Una ministración de oración, de alabanza, de ruego, de súplica. Todavía no le correspondía hacer los menesteres de un sacerdote, pero sí de un adorador. Y estaba en presencia de Dios, ministrándole, hablándole, cantándole. Esto es muy importante, que todo sacerdote enseñe a sus hijos. La escritura nos enseña que nosotros los padres, nos ha hecho Dios como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para nuestro Dios. Entonces, qué interesante es cuando el sacerdote de casa le enseña al hijo que toda alabanza y todo aquello que nace de nuestro corazón y brota en nuestros labios es para Dios, es para dirigirlo a Dios. Entonces debe ser con una reverencia total y absoluta. Enseñarles, pero se enseña con el ejemplo. A los hijos se les enseña hablándoles de ese amor inefable, de ese gran Dios que tenemos, que nos ama tanto. Esa es la misión de un sacerdote. Pero dice algo que me llamó mucho la atención. Dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ay, pero ¿qué está pasando? Te preguntarás en esta hora. Había un sacerdote, pero que no estaba llevando la palabra de manera abundante, constante, periódica a Samuel. Escaseaba la palabra. Escaseaba, y esto va para todo aquel que me está escuchando en esta hora, para todos aquellos los poquititos que están conectados. Muchas veces escaseamos la palabra en la casa. No eres el sacerdote que debieras de ser. Tú no tomas a tus hijos en la mesa en ciertos momentos del día para enseñarles, para hacerles ver la necesidad de que haya un crecimiento espiritual diario, igual que comer el maná. Salían los israelitas al desierto y recogían lo necesario de la mañana hasta las 12 del día. De las 12 del día no se podía recoger más. No, pues qué fácil había sido recoger un costal, 2 costales, 3 costales y me olvido. No. ¿Quieres comer maná todos los días? Abre tu Biblia y enséñasela a tus hijos, porque tienes la obligación de hacerlo. Esto lo demanda Dios. Porque de otra manera vamos a caer en juicio como cayó Elí, que Dios le reclamó que hubo un juicio contra sus hijos porque no hacían lo correcto delante de Dios, porque no los estorbaba, porque los había tolerado. Entonces es de mucho cuidado. Entonces escaseaba la palabra en aquellos días. Dice: no había visión con frecuencia. ¿Qué es una visión? Es algo que te pone Dios al frente de cosas que puedes hacer, de cosas que van a suceder, de cosas que tú puedes ver más allá de los acontecimientos futuros. Inclusive tú puedes sentarte a meditar con Dios y preguntarle:
Dame una visión, Señor, con relación a la educación de mis hijos. Dame una visión, Señor, con relación a mis negocios. Dame una visión, Señor, con relación a mi familia, a la iglesia, etcétera, etcétera. Y siempre Dios te va a dar una respuesta. Pero, ¿qué dice aquí? No había visión con frecuencia. Porque si no buscamos, no encontramos. Si no tocamos, no se nos abre. Si no llamamos, no se nos oye. Son particularidades de un buen sacerdote el hacerlo a diario. Pero vemos aquí algo muy importante. Esto está sucediendo en el corazón de Elí, el sacerdote, pero no en el corazón de Samuel. Samuel tenía una que le hacía buscar a Dios. Por eso dice en el versículo 2 del capítulo 3: y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, y estaba ciego, estaba viejo Elí. Sucede algo importante que marcaría la existencia del joven Samuel para siempre. Que eso tiene que impactar a nuestros hijos, que tengan un encuentro, una relación con Dios que permanezca para toda su vida. Y dice la persona de Dios, un jovencito quiere vivir aquí porque es su necesidad, es su anhelo, y aquí hace su morada. De la misma manera, Samuel vivía en el templo de Dios donde estaba el arca de Dios. Ahí prácticamente en presencia de Dios estaba Samuel, el joven que era acepto delante de Dios, ¿sí? Ahí estaba Samuel. Esto es algo inherente en los corazones sensibles y nobles de aquellas personas que aman a Dios y le buscan y le encuentran, ¿sí? Y otra cosa dice que aquí algo muy importante que nos dice que antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, ¿sí? Ahí estaba durmiendo Samuel, y nos habla que las lámparas siempre estaban llenas de aceite, pero antes de que se apagara. No nos dice más, solamente lacónicamente nos dice esto, ¿sí? Dice así: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Antes de que las penumbras lleguen a la vida de Samuel, Dios le habla, Dios le llama. Antes de entrar a ese estado de oscuridad, Dios nos llama con tierna voz, con un silbo suave. De diferentes maneras Dios nos llama la atención, y esa es la ocasión, una ocasión única, una ocasión sublime para Samuel. Estaba durmiendo en ese lugar. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, estaba dormido. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Pero, ¿cómo se llama la plática? Samuel no conocía la voz de Dios. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Como no conocía la voz de Dios, corrió a Elí el sacerdote, quien pensaba que le estaba llamando. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y tú no le has escuchado? Y tú no sabes que ese llamado es para ti, que esa promesa es para ti, que esa bendición es para ti, y tú no lo tomaste. Dios te habló, pero como no conoces su voz, pasó desapercibida la bendición. No llegó, no la tomaste, no la abrazaste. ¿Cuántas veces ha pasado en tu vida cuando leyendo la escritura y pasas por alguna promesa que Dios te la está otorgando, Dios te está hablando, y Dios no es hombre para que mienta? Y si Él te dice que te lo va a dar, es porque te lo va a dar. No hay vueltas de hoja. Pero corrió Elí, porque era diligente, era un muchacho muy diligente. Dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Era obediente. No te llamé, dice Elí, el sacerdote,
Pues también Elí no sabía de qué se trataba el asunto. No sabía lo portentoso de este milagro que estaba ocurriendo para que Dios te hable. Bueno. Voy a ser un poquito espiritual o muy espiritual. Dios me habla todos los días a través de su palabra. Pero directamente, como lo estaba haciendo en este momento con Samuel, qué difícil. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, la segunda vez que lo hace. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Cuántas veces tiene que suceder un hecho similar para que tú entiendas que es Dios que está hablando? Que es Dios que te quiere decir algo. ¿Cuántas veces es necesario? 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100 veces. Detente, no hagas esto. Yo te quiero bendecir. Yo quiero cambiar tu vida, tu situación. Yo no quiero esto para ti. Yo quiero algo más y mejor. Tú no sabes por qué Dios quiere hablarte. Tú no entiendes esta situación. Dejas pasar por alto la bendición por no conocer la voz de Dios. Ni siquiera Elí, el sacerdote, podía entender hasta ese punto, hasta ese momento, que era Dios mismo que estaba hablándole a Samuel. Por eso le mandaba acostarse. Es una manera muy simple y sencilla de evadir cualquier responsabilidad. Pues claro, sí, porque realmente es un acto de fe el entender cuando Dios está hablando, cuando un sacerdote puede determinar dicho milagro. Dios te está hablando, escúchalo. Y dice el versículo 7, que es el tema de la plática: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dos cosas muy importantes. Samuel conoció a Dios posteriormente. Hasta ese punto no le había conocido. ¿Cuántos no han caído de rodillas? ¿Cuántos no están en una situación de arrepentimiento, de adoración constante? Porque no han conocido a Dios. Y como no han conocido a Dios, lo tienen como muy poca cosa en sus vidas, como lo secundario, no como lo primario en la vida, no como lo esencial en nuestra vida. Y lo podemos ver porque no nos hace falta su ausencia, no tenemos necesidad de buscarle. Dice: buscadme mientras pueda ser hallado. Y debemos nosotros aprender a conocer a Dios a través de su palabra. No hay otra manera en estos días. En esos días sí vemos en repetidas veces que Dios se manifestaba a sus hombres, a sus siervos. Pero Samuel no había conocido aún a Dios, a Jehová. No lo había conocido. Y qué hermosura de Padre tenemos, de Dios, que persistió. Era persistente Dios para con Samuel. Y entonces dice que ni conocía a Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora, ese es un punto muy delicado. Lo comencé diciendo y lo voy a volver a repetir en esta hora. Elí no le había revelado la palabra de Dios, no le había enseñado, no le había estado en tiempos de calidad, de intimidad con Samuel, explicándole. Lo vemos y entendemos esto como que era un sacerdote muy ligero. No educó a sus hijos, no enseñó a sus hijos, menos se iba a interesar por Samuel. Menos, no, la palabra de Dios no le había sido revelada. Ahora, ¿en qué nos atañe a nosotros? Esto pasó hace muchísimos años. Cuidado, mucho cuidado. Muchas veces estamos predicándole a medio mundo y a nuestros hijos los hemos olvidado, aquellos que están cerca de nosotros. Estamos interesadísimos orando por medio mundo para que sanen del COVID y para otras cosas, y nuestros hijos desconocen la palabra de Dios. Entonces eso sí es muy delicado.
Aquí vemos que un sacerdote estaba faltando a los principios más preciados de llevar a los pies de Cristo. A Samuel, si para esto Ana había puesto delante de Samuel a su hijo para entregárselo a Dios en ofrenda, pero tenía que ser educado y enseñado, pero Elí no lo estaba haciendo. ¿Qué clase de sacerdotes somos? ¿Qué clase de hombres somos? Yo solamente le pongo una palabra y con todo respeto lo digo. Yo le llamo padres irresponsables. Irresponsabilidad total de parte de Elí. La palabra de Jehová no le había sido revelada. ¿Cómo puedo conocer algo? Yo recuerdo esas mismas palabras de aquel funcionario de Candace que venía cuando vino y dice que Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, y aquel hombre iba leyendo un pergamino que hablaba de Isaías, precisamente, creo que es 58, y le preguntó: ¿de quién habla? Y Felipe le dijo de quién hablaba. Y fue tan convincente lo que dijo Felipe que pidió a aquel funcionario en ese mismo instante bautizarse. Le fue revelada la palabra, pero hubo un hombre lleno del Espíritu Santo que lo hizo. Dios quiere que tú y yo estemos muy llenos del Espíritu Santo para poder hablar de estas cosas a nuestros hijos, a los pequeños Samueles que tenemos a nuestro alrededor. No podemos ser negligentes. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso que en los anales de la historia divina diga que la palabra no le había sido revelada a Samuel. Entonces, ¿cómo es posible que yo puedo legar mi confianza en alguien que no va a cumplir las órdenes o las indicaciones? ¿Cómo es posible que Dios nos haya legado hijos y no los vamos a instruir de acuerdo al corazón de Dios? ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ellos? Cualquier papanatas, cualquier ignorante va a venir a convencerlos. Cualquier doctrina, por espuria o mala que sea, los va a convencer. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Alguien dijo que aquí en México, y no sé hace cuántos siglos, dice: candil de la calle, oscuridad de tu casa. Cuidado, cuidado, por favor. Sigue diciendo en el versículo 8: Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí. Mira nomás la diligencia de este joven. Las 3 veces que se le habló, ocurrió a quien debía de ocurrir, al sacerdote. ¿Cuántas veces tu hijo tiene necesidad va a ocurrir a ti? Porque eres su mentor, eres su padre, eres su madre, eres la persona más cercana porque ha confiado en ti. 3 veces consecutivas corrió y vino a Samuel. La tercera vez: ¿para qué me ha llamado? Entonces, hasta ahorita entendió Elí que Jehová había llamado, que Jehová había llamado al joven. Hasta entonces lo entendió. Hasta ese momento. Yo pienso que sería un orgullo aquí en los anales de la historia bíblica, que dijera: y Elí a la primera vez, a la primera presencia de Samuel, había entendido quién le estaba hablando, a quién tenía interés en el joven Samuel. La tercera vez, bueno, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás. Ya hay instrucciones. ¿Ven lo interesante de instruir a las personas? Ya hay un interés de por medio de parte de Samuel, porque ya sabe lo que va a hacer. Si no instruimos correctamente a aquellos seres que debemos de instruir, no van a saber cómo obrar o actuar en un momento cualquiera que sea y se presente en sus vidas. ¿Sí? Ve y acuéstate y
si te llamare dirás, habla, habla porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Habla porque tu siervo oye. Sí, muy sabio, un consejo muy sabio, estaba atento. Y cuando habló Dios, tenía que saber lo que iba a hacer. Cuando Dios habla, debemos saber exactamente lo que debemos responderle. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Ya me imagino, es un cuadro maravilloso. Me imagino a Samuel con los ojos de un lado para otro y atento, esperando, ¿verdad?, lo que iba a acontecer, lo que iba a venir. Esto es maravilloso. Es la espera ansiada de cualquier persona, el momento más sublime, más agraciado que hombre alguno pueda sucederle. Estar en espera de algo que va a ocurrir, de ese gran regalo que va a llegar de un momento a otro. Pero no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, es lo más grande que puede existir, lo más grande que pueda haber. Entonces está ahí este hombrecito, este jovencito, se acostó en su lugar quietamente, reposadamente, y vino Jehová. Ahora sí, y vino Jehová y se paró. Ahora ya es otra situación. ¿Por qué? Es como está atento, ya no solamente escuchó la voz, sino que vino Dios y se paró frente a él. Le voy a revelar algo muy hermoso. Yo estaba pues prácticamente agonizando, salí de ese periodo. Me llevaron ya a un cuarto de recuperación, pero me empezó a dar muchas fiebres, muchas fiebres. Y tenía que meter dentro de mucho hielo para bajármelo. Y yo estuve sufriendo horrores. Y una noche yo le dije al Señor: Señor, si me sacaste de algo mortal, ahora ya estoy saliendo, ¿por qué sigo sufriendo, Señor? Mejor llévame contigo, total, yo me quiero ir contigo, Señor. Yo quiero estar contigo, ya no quiero regresar al mundo de los vivos. Y además me duele mucho, siento mucho dolor y no voy a aguantar. Bueno, eso fue anterior. En ese momento era porque sentía yo algo horrible dentro de mi cuerpo. Y esa noche se los puedo asegurar, vi un ser que brillaba intensamente. No le vi la cara, nada más su manto, y estaba viendo todos los sueros que me estaban colocando. Tenía una fiebre casi de 40. Después de que yo hablé con el Señor, después de que tuve esa presencia tan maravillosa al lado de mi cama, como que algo reventó dentro de mí. Eran no sé cuántos litros de agua que tenía yo dentro. Agua, sangre. Y eso reventó. Estaban sorprendidos los médicos, no habían detectado nada. Tenía yo algo tremendo dentro de mis pulmones. Recuerden ustedes que algún día les platiqué que mi pulmón no tenía pleura. Mi pulmón, la pleura había quedado por arriba y el pulmón estaba suelto. Esto era algo tremendo, ¿no? Tremendo, porque aun cuando yo me paraba o respiraba, se hacía mi pulmón como una gelatina. Yo lo sentía. Y era horrible porque estaba suelto mi pulmón. Y esa noche Dios me sanó. Esa noche Dios me levantó totalmente y no volví a sentir molestia, ni fiebres, ni nada, absolutamente nada. A la siguiente noche yo me paré de la cama. A mí me habían dicho que iba yo a poderme parar de mi cama tal vez a los 6 meses. A la tercera noche yo estaba, cuando estaban las enfermeras en el área de la enfermería,
Todos estaban sorprendidos, corrieron, me pusieron una silla de ruedas, me llevaron a los doctores, llegó un montón de doctores, llegaron a ver qué había pasado. Solo faltaba que ellos dijeran, esto es un milagro. Pues es lo mismo. Ahí estaba Dios parado, viendo a Samuel, mientras que Samuelito, el pequeño, no sé cuál sería su reacción en ese momento. Yo no puedo entender qué estaba pasando, pero Jehová se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 2 veces, igual que Saulo, Saulo. Ahora es Samuel, Samuel. Y se acostó. Dice, perdón. Y Samuel dijo. Y dijo Samuel: habla, porque tu siervo oye. Ahora sí, habla, porque tu siervo oye. Y ahí viene una gran revelación. Ahí viene una gran profecía en contra de Elí, del sacerdote de la iglesia. Ya Dios toma una confianza muy grande en Samuel para confiar de lo que va a suceder como profeta de Dios, de lo que va a suceder. Cuando nosotros oímos la voz de Dios, Dios te va a usar. Indudablemente que Dios te va a usar. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Dice, y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel. Voy a hacer algo, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Le van a doler los oídos, le van a zumbar los oídos quien no diga esta profecía. Va a ser algo tremendo, algo muy fuerte para la persona para quien va dirigida la profecía, para quien la oiga, dice. Dice, versículo 12: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Si ustedes pueden ver en el capítulo 2 del mismo libro de 1 Samuel, del capítulo 2, del versículo 12 hasta... Bueno, son varios versículos que pueden ver ustedes. Ven la sentencia que Dios da contra Samuel, contra sus hijos. Sí, es duro, es duro. Muchas veces nos paramos como jueces, somos muy duros para tratar a la gente. Porque les decimos las verdades, porque no queremos que pasen la raya y perezcan. Queremos ponerlos a la expectativa, a la vanguardia de lo que va a suceder si siguen con ese proceder, y se les habla como sacerdotes. Les decimos lo que tenemos que decirles como pastores, y a veces la gente no lo entiende, a veces la gente se disgusta, pero para esto nos puso Dios. Para ser verticales, para hablar palabra, para hablar la verdad, no salirnos de ella. Debemos de ser demasiado conscientes en lo que decimos, meditar la palabra de Dios. Pero cuando ya está, suéltala. Y esto va a traer vida. Va a traer vida. Porque el hombre es soberbio. El hombre es orgulloso desde siempre. La caída de Satanás fue ese orgullo. Quiere poner su altar, su lugar de adoración a la altura de Dios. Eso es imposible, porque ese es precisamente el orgullo que el hombre trae. Pero no importa, hay que decirle las cosas. Entonces acá Dios le está diciendo a Samuel: mira, Samuel, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Si no hubiera un profeta, una persona que te diga que las cosas que estás haciendo mal, tú seguirías en el mismo camino. Seguirías haciendo todo lo malo que puedas hacer.
A veces hasta caemos mal porque estamos ahí, duro y duro, diciéndoles: esto no es así. Me paro acá y estoy tratando que la gente entienda lo que está mal. No se anden peleando entre ustedes, no anden hablando mal uno del otro. Ámense. El amor cubre multitud de faltas. Vengan a sus reuniones, no dejen de leer la Biblia, no dejen de orar. Y ahí estoy duro, dice Pablo, para mí no me cansa decirles una y otra vez lo mismo. Pues para ustedes es el provecho, ¿no? Y entonces aquí dice: le mostraré yo que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Saben cuál era la iniquidad según el capítulo 2? Que había tolerado a sus hijos. Y sus hijos tenían relaciones en la puerta de la iglesia. Sus hijos comían lo que no les correspondía, que era del sacerdote. Perdón, la ofrenda a Dios. Sus hijos estaban haciendo todo lo malo. Aguas, se lo voy a decir con todo mi corazón. Muchos jovencitos que no han sido enseñados y inducidos por sus papás correctamente, vienen aquí de una manera incorrecta. Vienen de una manera incorrecta, peleándose con otros jóvenes, con otros niños. Vienen de una manera altanera, agresiva, porque sus papás nunca les van a decir nada. Jamás y nunca les van a llamar la atención. Las consecuencias, ahí están. Ahí están. Sí. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? Y no lo ha estorbado. O sea, es más importante mi hijo que Dios. Más importante mi hijo que la palabra de Dios. Ahora ya están las consecuencias. Y fuimos permisivos, se fue hasta los límites. Dios ya no soporta más. Todo lo que han hecho es malo. ¿Te puedes imaginar? Nomás piénsalo. Que entran aquí jovencitos y que acaban de ver pornografía allá afuera. ¿Ustedes creen que eso no lo va a tratar Dios? ¿O los padres? ¿O los sacerdotes? ¿Creen que eso no lo va a tratar Dios? Sí lo va a tratar, y muy fuerte. ¿Lo va a tratar Dios? Claro que sí lo va a tratar. ¿Cuál es nuestra obligación? Estorbar a nuestros hijos. Estorbarlos. Se dice: no lo vas a hacer. No es tiempo, no conviene. Por tanto, dice: yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Ya no hay remedio, no hay vuelta de hoja. Llegaron al colmo. Ya no hay perdón para ellos. No será expiada jamás, porque Dios conoce la dureza del corazón de los hijos de Elí. Dios sabe que estos no van a volver en sí. Yo conocí un joven que prácticamente tal vez de unos 14, 13 años llegó a la congregación. Y ahí se fue, venía y todo, y con cierto interés. Cuando llegó a un punto, me restregó en la cara: si yo nunca he sido cristiano. Entonces, ¿a qué venía? ¿A qué venía? A enamorar a las chicas, porque no había más que hacer. Y Samuel dice: bueno, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ya, ni me traiga nada, no lo voy a aceptar. No, ya. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Sí? Da miedo, da pena. Tomamos vergüenza ajena, pero no es lo correcto. Si viene de Dios, es una profecía y hay que soltarla, hay que darla. Esa visión Dios se la había puesto a Samuel en el momento. Tal vez, que no lo dudo, Dios hubiera cambiado de parecer.
si los hijos de Elí hubiesen venido arrepentidos y el mismo Elí hubiese arrepentido de su actitud nefasta, mala, negligente en contra de Dios. En contra de Dios. Esto es tremendo. ¿Cuánta maldad podemos causar a nuestros hijos, a nuestros seres amados, siendo permisivos y dejando que hagan lo que quieran? Estamos creando verdaderos monstruos que más tarde o más temprano Dios los va a llamar a cuenta. No, mis hermanos, mis amigos que me están escuchando, no les estoy llamando la atención. Quiero que escuchen y que sus oídos sean impregnados por la palabra de Dios. Quizás esto les haga entender y tomen cartas en el asunto de ser buenos sacerdotes para con ellos. Entonces ahí estuvo toda la noche en vela hasta la mañana. Estuvo pensando, ¿verdad? Ya muy de mañana abrió las puertas del templo, pero no quería decirle a Elí lo que Dios le había dicho. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: aquí estoy. Él le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Miren, qué bien sabía manipular Samuel. Ahora sí, si no me dice lo que Dios te dijo, Dios te va a tratar. Ya vas a ver, porque yo soy el sacerdote. No me encubras la palabra que Dios te dijo. Porque aún que tengamos muy duro sentimiento, muy duro corazón, queremos saber qué Dios tiene en contra o a favor mío. Queremos saberlo. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué soñaste? ¿Qué te dijo? Y cuando a alguien le hablas de la palabra y es palabra de profecía, levanta su ánimo, lo despiertas, lo cambias. La palabra funciona, no regresa vacía. ¿Por qué? Porque es palabra de poder. Y Elí necesitaba saber lo que Dios había hablado con Samuel, y Samuel se lo manifestó todo. Ándele, sin encubrirle nada. Pues Dios me dijo que tus hijos se van a morir porque no respetan la casa de Dios. Que tus hijos andan acostándose con las mujeres en la puerta, en la entrada del templo. Que tus hijos toman la porción que no les corresponde, que es la porción de Dios. Que tus hijos no respetan y tú no los has estorbado. Eso te dijo Dios, eso me dijo Dios. Eso me dijo Dios. ¿Estás oyendo? Porque no es para nosotros la sentencia. Si ahora mismo tú optas por cambiar, optas por cambiar, no lleves al precipicio de la muerte a tus hijos. No lo lleves, no lo hagas, por el amor de Dios. Así es que se lo dijo todo y no le encubrió nada. Entonces él dijo: Dios es, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Claro, soberano. Soberano. Él lo sabía porque había oficiado tantas veces, había presentado ofrendas por la paz, por el pecado, abluciones, el pecado del pueblo, el pecado de sus hijos, etcétera, etcétera. Conoce a Dios de alguna manera el sacerdote y siente respeto a Dios. Sigue diciendo, versículo 19. Ya el joven dejó de ser joven, dice el versículo 19, y Samuel creció. Y ahora, cuando los tuyos, cuando tus seres amados crecen, pero en el amor, en el temor de Dios, con esa corresponsabilidad de amor, el reconocer que Cristo murió por nosotros, una gratitud profunda en el corazón de los hijos. Crecen. ¿Cómo crecen?
increíbles, increíbles. Crecen hermosos los hijos, hijas. Nadie los va a juzgar, nadie los va a señalar. No hay peligros donde quiera que caminen y vayan. Samuel creció y Jehová estaba con él. Jehová creció. Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Después de que le habló, ya Samuel tenía convicción de quién le hablaba, sabía de quién le hablaba. Ya no va a dejar caer ninguna de sus palabras en tierra. Cuando tú entiendas a Dios, cuando tú le hayas escuchado, cuando tú le busques y le encuentres, no vas a dejar caer ninguna de sus palabras en tierra. Dicho en otras palabras, no vas a despreciar la palabra de Dios. La vas a aquilatar, la vas a atesorar y lo vas a guardar para ti. ¿Por qué? Porque son palabras de vida, son palabras de amor, son palabras de protección, son palabras que sanan, son palabras que salvan. No podemos nosotros dejar caer por tierra ninguna de las palabras de Dios. Qué sabio es Samuelito, qué sabio es Samuel, que entiende esto y ahora es un joven que ha crecido conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto le pido a mis hijos, a mi Dios, que esta palabra sea para mis nietos? Ellos son jóvenes todos. La mayor tiene 21 años, Fernanda. Y ahí tengo una pequeñita de 2 años. Pero yo quiero que atesoren la palabra de Dios, que la tomen, que los papás sean sacerdotes y les enseñen a amar a Dios por sobre todas las cosas. Ay, mi Dios, qué lindo es el Señor. Aquellos que me están escuchando, así como yo siento ese sentimiento de emoción, también tú siéntelo. Y no tires en saco roto las palabras que en esta hora te está hablando Dios. Yo no soy. Es el Espíritu Santo que me hace decir estas palabras que están escritas en el libro. En el libro. Entonces, dice, ya voy a acabar. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todo el mundo va a conocer a tus hijos donde quiera que vaya. Con él no se metan. Con él no. Él es otra cosa. Empiezan a conocer quién es aquel que tú echaste allá a las universidades, a las escuelas, y lo van a respetar. Va a ser un joven respetado, va a ser conocido de todos, de todos. ¿Por qué? Porque tiene la convicción y tiene la palabra de Dios en él. Vive la palabra de Dios. Y termino con esto, mis queridos oyentes que están allí en casita escuchándome y viéndome, viendo a este feo hombre, pero cómo los quiere, cómo los ama. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Vuelve a aparecer Dios en Silo, dice aquí en el versículo 21. Vuelve a aparecer. ¿Para qué aparece mi Señor nuevamente? Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Por qué? Por la palabra de Jehová. ¿Por qué? Quería confirmar nuevamente la palabra, su palabra en Samuel. Y Dios quiere volver a recalcarte la palabra. Así es que el día domingo, no sé lo que nos va a decir Dios. Aquí nos vamos a ver nuevamente a las 10 de la mañana. Pero yo quiero ver a mi pueblo, al pueblo de Dios, que se conecten. Me da tristeza ver a 6, 8 conectados. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Viendo televisión. No, mis queridos hermanos, no lo hagan. No lo hagan por el amor de Dios. Es el tiempo de Dios, es el tiempo en que suena la trompeta, el chofar, para que todos nos reunamos. Y como las águilas, donde está el cadáver, ahí debemos estar nosotros. Ahí lo dice Job. Ahí debemos estar nosotros. No estar disgregados, haciendo cada quien lo que quiere. No, mis hermanos. No es un juego esto. No es un juego. No es un juego, es el tiempo de Dios. Es el tiempo de buscarle, de volver nuestro rostro hacia Él, no de despreciar su palabra. Que Dios los bendiga, y no los estoy regañando. Solamente quiero, por favor, que estén atentos a la palabra de Dios. Muchas gracias, buenas tardes, y que Dios los bendiga.